nos ha conducido a tasas de paro impensables, porque las necesidades sociales de los ciudadanos de Donostia en estos momentos son mayores. ¿Qué quiere hacer Bildu desde el Ayuntamiento para dar respuesta desde la izquierda a esta situación? No privatizar e ir recuperando progresivamente las concesiones administrativas otorgadas por el Ayuntamiento, creando empleos nuevos, estables y con oposición en todos los servicios sociales, haciendo frente a la precariedad y la discriminación. Evitar la realización de horas extraordinarias, considerando incompatible el pluriempleo para los empleados municipales. Restringir al máximo el uso de la subcontratación, haciendo frente a la precariedad y a la discriminación. Cumplir con la normativa de prevención de riesgos laborales. Respecto al acoso sexual, establecimiento de un protocolo. Para hacer transparente la gestión del Ayuntamiento, hacer públicos los sueldos de alcalde y concejales, así como información detallada de los ingresos y gastos del consistorio. Fomentar la política agrícola, ganadera y pesquera, reservando una parte del erario público para potenciar estos sectores y promocionar la venta directa en los comercios. Fomentar el comercio y el consumo responsable, mejorando la distribución comercial a nivel local y potenciando las tiendas de barrio. Para los ciudadanos sin recursos, servicios gratis como el autobús, aplazamientos en el pago de las tasas municipales, etc. Si queremos conseguir una sociedad más justa, todo esto y mucho más se puede hacer con un adecuado reparto de los bienes y la riqueza. Arduradun nagusia Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza sailarena da. Izan ere, beraiek utzi baitute esku pribatuetan zerbitzu publiko hau kolektiboaren lan baldintzak are gehiago okertzeko. Eta gatazka honetan bere interbentzioa eskatu dugunean, beste alde batera begiratu edo gure aurka jo du. Mehatxu egin digu. Jendartea gure aurka jarri nahi izan du, gure borroka desitxuratu eta desprestigiatu nahian. Diru kontua besterik ez dela argudiatuz. Ez da egia. Borroka honetan formakuntza, lan baldintzen parekatzea, eta gure hezitzaile funtzioaren errekonozimendua eskatzen ari gara besteak beste. Eutsi lortu arte zuen reivindikazioak. Zero defizit aldarrikatzen ari diranak, betikoei zergak barkatu nahi bizkiete, guk ez dugu zero defizit aldarrikatzen. Guk aldarrikatzen duguna da, zero langabezia, zero prekarietatea, zero subkontratak, zero soldata lotxagarriak.